todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, en los videos pasados estuvimos trabajando con los conceptos de agrupación llevados a arreglos de tipos primitivos, que es un tipo de dato que trabaja Java, y para eso les presenté la clase conjunto, en donde veíamos una aplicación en particular de los arreglos de enteros. Vimos operaciones para poder manipular desde la perspectiva de los conjuntos estos arreglos de enteros. Vimos videos que nos permiten, en este caso, a realizar dos tareas interesantes. Una es los arreglos, como ya aprendimos y como ya estudiamos, son estructuras de datos estáticas. Entonces eso significa que una vez que se ha decidido el tamaño, este ya no puede crecer de manera dinámica. Pero vimos una forma a partir de la cual podremos solventar esta problemática y, entre comillas, hacer que el arreglo crezca de manera dinámica. No es un crecimiento natural, es un crecimiento artificial, pero bueno, vimos una manera a partir de la cual podríamos solventar la característica. Y también vimos que, dado que un arreglo almacena elementos del mismo tipo, vimos una forma a partir de la cual podríamos incluir el concepto de ordenamiento. Para ello les presenté el algoritmo de la burbuja, que es uno de los algoritmos de ordenamiento más simples que se tienen en computación, pero dada su simpleza también es uno de los algoritmos que consumen más tiempo entre más crezca el arreglo a ordenar. Entonces ahí tenemos un algoritmo que no es eficiente cuando estamos trabajando con un conjunto de elementos muy grande. Pero bueno, se presentó el algoritmo para que ustedes pudieran conocer la forma a partir de la cual se realiza un ordenamiento y que pudieran llevar eventualmente esas ideas hacia alguna tarea de evaluación. Bueno, vamos ahora a comenzar con el segundo tipo de arreglos que son de nuestro interés, que van a ser los arreglos de objetos. Y para esto les voy a presentar esta aplicación de cuentas bancarias. Vamos a darnos cuenta que para trabajar con los arreglos de objetos, a diferencia de lo que sucedía con los arreglos de tipos primitivos, ahí solamente necesitábamos la clase que se encargaba de la manipulación del arreglo de tipos primitivos y su correspondiente clase de prueba. En el caso de los arreglos de objetos, lo primero que tendremos que hacer es programar los objetos que eventualmente tomará la clase que implementará como tal el arreglo de objetos y una tercera clase para la implementación del método main y poder ver nuestro programa funcionando. Es decir, en los arreglos de objetos vamos a tener o vamos a esperar en este sentido tener al menos 3 clases para poder poner nuestros programas en funcionamiento. Eso sería lo recomendable, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la aplicación que nos están pidiendo y en este video seguramente solamente nos vamos a quedar con la implementación justamente de los objetos que van a interactuar con el arreglo de objetos. Entonces, nos interesa en este caso programar una aplicación para poder apoyar una institución bancaria, en este caso solamente para la perspectiva de cuentas de débito. Entonces se nos pide desarrollar una clase que vamos a llamar cuenta débito, que contendrá la clase para poder manejar las cuentas de este tipo. Una cuenta de débito la vamos a definir por un identificador del cliente que la posee, en este caso la identificación o la generación de este valor será completamente aleatoria. Vamos a tener que definir un número de cuenta que va a tener una configuración particular. En este caso nos dicen que los números de cuenta deberán de componerse de una letra C mayúscula seguida de un guión medio y 3 dígitos, en donde cada uno va a tener la posibilidad de tomar de manera aleatoria valores entre 0 y 9. Por ejemplo, un número de cuenta válido podría ser el número de cuenta C-medio 123. ¿Sale? Vamos a requerir además que las cuentas tengan un saldo, que tengan el número de la sucursal donde se entrega la cuenta y una cadena con un formato en particular, que es un formato de fecha, formado por 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. ¿Cuál es el comportamiento que vamos a esperar para la clase que maneja las cuentas de débito? Bueno, lo que nos están solicitando es que proporcionemos un constructor por omisión que nos permita crear una cuenta con un saldo mínimo. Ese se va a definir de manera aleatoria, pero debemos de cuidar que no sea mayor a 5,000 pesos. Los atributos adicionales, es decir, el ID del cliente, el número de sucursal, la fecha, etcétera, lo dejan a la elección del programador.
vamos a necesitar un constructor por parámetros, en este caso que reciba el saldo de la cuenta. De la misma forma, los atributos adicionales se dejan a elección del programador. Un tercer constructor que reciba el saldo de la cuenta y el número de sucursal. Los atributos adicionales también se dejan a elección del programador. Vamos a proporcionar los métodos get para cada uno de los atributos de la clase. En este caso particular no vamos a programar los métodos set, dado que una vez que la cuenta ha sido creada solamente se puede modificar internamente sus atributos directamente con los mismos métodos que proporcione la clase, pero no voy a permitir que el usuario a través de los métodos set pueda hacer una modificación directamente sobre la cuenta que ya se le otorgó. Por eso es que en esta versión no voy a programar o no se nos solicitan los métodos set. Necesitamos un método para saber si la cuenta está vacía, un método que permita depositar dinero en una cuenta, la cantidad a depositar en este caso se recibe como parámetro, un método que nos permita retirar dinero de una cuenta, de la misma forma, la cantidad a retirar se recibe como parámetro y muy importante, este retiro va a ocurrir siempre y cuando tengamos dinero suficiente en la cuenta. Un método que me permita vaciar una cuenta, un método que me permita transferir dinero a otra cuenta. En este caso, la cantidad a transferir se recibe como parámetro. De la misma forma que sucedió con el retiro, esto se va a poder transferir siempre y cuando la cuenta tenga saldo suficiente y, muy importante, este método tiene un tipo de retorno. Este método nos va a devolver la cantidad de dinero que se está transfiriendo. Y un método toString que nos permita imprimir una cuenta en el formato cadena de carácter. ¿Sale? Entonces, estas son las características que tendrá esta primera clase que vamos a programar en este video con miras a poder crear una aplicación que pueda manipular objetos. Entonces, bueno, vámonos a mover a Dr. Java, que es la aplicación en donde últimamente he estado creando mis programas, y esto es por la facilidad que les comentaba en videos anteriores y una publicación que les hice para comentarles sobre la generación de la documentación, que aquí directamente en Dr. Java, tenemos esta opción que se conoce como Javadoc, que me permite, una vez que he compilado mi clase, que está bien escrita y que he agregado los comentarios siguiendo las pautas recomendadas para la generación de documentación, automáticamente puedo generar la documentación de la clase actual, y si tengo varias clases programadas y documentadas, todas estas quedarían incluidas dentro de la documentación global si es que las tres clases pertenecen a la misma aplicación. Entonces, en la programación que voy a hacer para la clase cuenta débito, aquí no voy a trabajar directamente con los comentarios para que el video no sea tan largo, pero una vez que termine la aplicación ya voy a tener, y ustedes van a tener a su disposición, los códigos completamente comentados. Haré la generación de la documentación para las tres clases que componen mi aplicación para apoyar a la institución bancaria, ¿sale? Entonces, no pierdan de vista esa característica. No voy a comentar directamente la clase, pero eso no significa que no lo voy a hacer. Sí debemos de comentar nuestras clases para que podamos ya de una forma muy sencilla, al finalizar nuestros programas, tener prácticamente la documentación generada. También voy a aprovechar esta clase para presentarles algunas clases adicionales del API Java que nos permitan trabajar con algunos aspectos de formato. Por ejemplo, nos piden para esta cuenta que manejemos un saldo, es decir, voy a estar interactuando con dinero, y yo quiero que cuando el usuario vea o consulte información referente a la cuenta, todo lo que tenga que ver con el saldo de la cuenta aparezca con formato de moneda, es decir, que salga el signo de moneda, que tengamos por ahí comas, puntos para separar los elementos dentro de las cantidades, es decir, que no me salga un número como tal, un número crudo, sino un número con formato. Y también vamos a estar interactuando con las fechas. Las fechas van a tener también un formato particular, entonces voy a aprovechar para presentarles una manera muy sencilla a partir de la cual ustedes podrían tanto formatear fechas como formatear números para que parezca moneda, ¿sale? Entonces, bueno,
Por esta razón es que voy a comenzar con la importación de algunas clases adicionales a las que hemos estado trabajando comúnmente. Muy importante, la importación que voy a hacer a continuación es una importación solamente porque requiero formato para fecha y formato para número. No quiere decir que a partir de ahora en todas las clases tengan que hacer exactamente la misma importación. Ojo, la importación se hará sí y solo si o necesitan formatear fecha o necesitan formatear números con el formato de moneda. Si en sus programas no requieren esas características, no es necesario hacer la importación dentro de nuestros programas porque al final no lo estaremos ocupando. Bueno, entonces, para trabajar con todos los aspectos que tienen que ver con el manejo de fechas dentro de mi programa, voy a entonces a importar en este caso de un paquete básico que es el paquete Java. Voy a ir a la opción text y de aquí voy a ir a una clase que se llama Simple Date Format, ¿sale? Esta clase nos va a permitir de una forma muy sencilla formatear las fechas para que salgan con un formato que sea intuitivo para el usuario, que sea común y al habitual que él está acostumbrado a trabajar con las fechas. Para que podamos dentro de nuestros programas trabajar con fechas, vamos a trabajar con una clase que ya está también dentro del API Java. En este caso es de igual forma en un paquete básico que es el paquete Java y dentro el paquete útil y dentro voy a trabajar con la clase date para poder trabajar con fechas. Entonces, si dentro de sus programas quieren hacer el trabajo y manipulación con fechas, estas serían las dos clases que tendrían que importar. Ahora bien, si lo que necesitamos es formatear un número para un formato particular, en este caso el formato moneda, bueno, voy a hacer en este caso la importación nuevamente de un paquete básico, nuevamente me voy a ir a text. Y en este caso lo que necesito es una clase que se llama Number Format, ¿sale? Que es una clase que de una manera de igual forma muy simple me va a permitir aplicar formato a los números. Y como voy a necesitar una configuración regional para que se pueda mostrar el signo de moneda adecuado, voy a hacer esta importación nuevamente de un paquete básico. De igual forma se encuentra en útil y esta es la clase local, ¿sale? Entonces esto es para poder hacer una configuración con signos o con símbolos que funcionen de forma regional dependiendo de la región en donde yo quiera activar esto. Dado que estamos o queremos mostrar esto dentro de México, voy a utilizar en este sentido la configuración regional para Estados Unidos, que es de donde tomamos o nosotros compartimos en este caso el mismo símbolo para referirnos a la moneda, ¿sale? Y como voy a mostrarle en algunos puntos, algunos mensajes al usuario para no estar trabajando con los system.out y system.in, bueno, voy a hacer la importación estática de la clase java.lang y en particular es la clase system, ¿sale? Voy a tener ahí esta importación estática para todos los métodos que de ella ocurren. Bueno. Entonces les decía, no voy a trabajar en este caso con ningún comentario. Ya tendrán ustedes al final las clases completamente comentadas. Ahorita me voy a ir directamente a programar la especificación que me están solicitando. Entonces voy a comenzar con la firma de la clase. En este caso es la clase cuenta débito. Y voy a comenzar entonces con la definición de los atributos, que es los elementos que me permiten definir una cuenta de débito. Bueno, en la especificación nos indicaron que necesitábamos asociar esta cuenta a un cliente a través de un identificador. Entonces voy a definir en este caso una variable de tipo entero que voy a llamar ID. Esto va a hacer referencia entonces al identificador del cliente que posee la cuenta. Me piden definir un número de cuenta que tiene un formato particular. Ustedes recordarán que se compone de una letra C y un guión medio y 3 dígitos. Entonces eso significa que la cuenta tiene un formato alfanumérico. Entonces voy a definir en este caso un atributo de tipo string, en este caso para definir el número de la cuenta. Necesitamos también definir el número de la sucursal en donde se otorgó esta cuenta. Entonces voy a definir un atributo entero que voy a llamar sub para hacer referencia a la sucursal.
La cuenta debe de tener un saldo, entonces vamos a definir un atributo de tipo double que se llame saldo. Y necesito una fecha de apertura para la cuenta. Entonces voy a definir un atributo de tipo date que voy a llamar fecha. Estos son los atributos que van a definir a los objetos cuenta débito. Y entonces en la especificación que nos piden para la definición de estas cuentas, nos piden trabajar en este caso con 3 constructores. El primer constructor debe de ser un constructor por omisión que me permita crear una cuenta con un saldo mínimo que no debe de ser mayor a los 5,000 pesos. ¿Sale? Es el único requerimiento que nos están haciendo. Entonces vamos a definir el primer constructor. Entonces vamos a definir el constructor cuenta débito, que es un constructor por omisión, es decir, no recibe información del exterior por parte del usuario y aquí se hace la construcción automática de la cuenta. Me decían que todos los demás atributos los dejan a mi elección. Aquí, para no dejar algún dato de fijo de manera explícita, lo que voy a hacer es me voy a apoyar en la clase mat para invocar el método random que me ayude en este caso a definir algunas características de manera aleatoria, que yo no sea en ese sentido la persona que los indique de manera explícita. ¿Sale? Entonces, bueno, decíamos que la cuenta debe de estar asociado a un identificador. Entonces, en este caso, voy a definir el identificador de manera aleatoria. Entonces, voy a utilizar, en este caso, la clase mathRandom. Ya habíamos hecho esta modificación sobre la clase random, sobre el método random, porque recuerden que random me genera un número aleatorio entre 0 y 1. Y lo que yo voy a trabajar para el identificador del cliente va a ser un número, en este caso, entero. Voy a hacer aquí simplemente es ilustrativo, no voy a hacer una aplicación muy grande, entonces voy a dejar, o voy a suponer que en este caso a lo más vamos a poder generar o vamos a tener registrados en este banco a lo más 1000 clientes. Entonces eso significa que si voy a tener 1000 clientes, a cada uno de esos clientes tendría que darle un número aleatorio diferente. Entonces voy a tener en este caso que multiplicar mathRandom por 1000. Esto me generaría números entre 0 y 9,999, no llegaríamos al 1000 y tendríamos un cliente 0 que no tendría ningún sentido o mucho sentido para la aplicación. Entonces, una vez que se generó el número aleatorio entero, le voy a sumar un 1 para ahora sí tener un valor entre 1 y 1000. Ahora bien, aquí puede surgir la duda, oye, no puede suceder que a la generación aleatoria duplique, en este caso, IDs de cliente. La respuesta es sí. Esto no garantiza que se generen exactamente 1000 valores diferentes. No tenemos un control, justamente es un número aleatorio. Entonces es posible que algunos IDs se repitan a lo largo del ciclo de vida de nuestra aplicación. Pero no debemos de preocuparnos porque este escenario es un escenario factible en este sentido para el banco, porque yo cliente, que soy cliente de una institución bancaria, puedo tener en este caso varias cuentas asociadas. Entonces eso significa que si tengo varias cuentas asociadas, mi ID se puede repetir asociada a una cuenta diferente y eso sería un escenario válido. Si yo quisiera en este caso que no se repitieran los identificadores, a lo mejor podríamos apoyarnos en la clase conjunto que vimos en los videos pasados, en donde esta clase garantiza que los elementos que se agregan al conjunto no sean valores duplicados. Entonces podríamos generar un conjunto de clientes en donde nosotros verifiquemos que efectivamente el ID cliente no ha sido asignado en algún momento previo. Y si es así, generar en este caso un nuevo número aleatorio. Entonces depende en este caso de las restricciones o de las características que ustedes quieran darle a su programa, pero es posible hacerlo. Aquí no lo voy a hacer porque estoy permitiendo justamente este escenario tal y como sucede con las instituciones bancarias, ¿sale? Entonces aquí no voy a tener en este caso ningún problema. Después me dicen que debo de definir un número de cuenta. Aquí también tendría que definir un número de cuenta, pero esto obligaría a que si yo dejo un número de cuenta explícito cada vez que nosotros utilicemos para construir una cuenta el constructor por omisión, lo que estaría sucediendo es que todas las cuentas irían definidas con el mismo número de cuenta y ahí sí debo de tener cuidado porque los números de cuenta en principio no se deben repetir.
¿Sale? Entonces, si yo genero varias cuentas utilizando el constructor por omisión y yo defino aquí explícitamente un número de cuenta, todas las cuentas que define tendrían el mismo número de cuenta y eso no me funcionaría aquí sí para la aplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a definir también el número de cuenta de manera aleatoria. Es posible, derivado de lo que acabo de comentar hace un momento, que podamos tener algún número de cuenta duplicado, pero la configuración que estamos teniendo para las cuentas quizás nos ayuden un poco a evitar que no se generen tan seguido números iguales, pero no estamos exentos. Es posible que tengamos en algún punto, dependiendo de la cantidad de veces que se invoque el constructor, que se puedan tener en algún momento cuentas duplicadas. Bueno, ahí nada más hay que tener cuidado con esto, pero creo que la configuración nos permite, al menos para efectos de prueba y efectos ilustrativos, el poder trabajar con números de cuenta diferentes, pero sí tendríamos o deberíamos de tener mucho cuidado. Bueno, entonces la configuración de las cuentas lleva C y un guión medio. Y luego aquí lo que vamos a hacer es, vamos a concatenar con el primer número. Recuerden que después del sello en medio tengo 3 dígitos que pueden tomar valores entre 0 y 9. Entonces me voy a apoyar nuevamente en MathRandom. Y en este caso lo voy a multiplicar por 10, es decir, hay 10 posibilidades que necesito. Y vean que a diferencia de lo que sucedió arriba, en donde sí le sumé un 1 porque necesitaba un rango de 1 a 1000, en este caso no necesito sumar nada porque el rango que necesito es justamente de 0 a 9, ¿sale? Dado que esto modela un dígito, ¿sale? Entonces aquí estaría el primero de los dígitos. Voy a copiar esta definición para el primer dígito y los vamos a concatenar uno seguido del otro. Entonces esto lo que al final me estaría dejando es un número de cuenta con la configuración que me indicaron, C-medio y seguido de 3 dígitos definidos completamente de forma aleatoria, ¿sale? Después necesitamos definir el número de la sucursal. Nuevamente aquí no me quiero meter en problemas, entonces voy a definir aquí a través del método random un número aleatorio para la sucursal. Puede suceder como sucedía con los IDs que se puedan repetir, pero también es un escenario que está permitido dentro de la institución bancaria porque dentro de una misma sucursal podría otorgar varias cuentas. Entonces no importaría mucho que se repitiera y que este escenario se presentara, dado que, como les comentaba, en la sucursal se pueden entregar varias cuentas. Entonces aquí vamos a pensar que la institución bancaria es una institución pequeña y solamente tiene 100 sucursales. Entonces los valores aleatorios que vamos a estar generando van a ser valores aleatorios entre 1 y 100. ¿Vale? Bueno, vamos en este caso con el saldo. El saldo me dicen que debo de cuidar que no exceda los 5,000 pesos. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es nuevamente con el método MathRandom. En este caso no le voy a hacer el cast hacia valores enteros porque el saldo sí puede tener un valor de tipo double. Entonces aquí voy a multiplicar el saldo por 5,000 y entonces con esto ya estaríamos teniendo justamente la definición de un saldo que no exceda los 5,000 pesos. Déjenme nada más revisar si son 5,000. Lo que nos están indicando, sí, 5,000 pesos, entonces lo multiplico por 5,000 y ahí ya estaríamos cumpliendo la especificación para el constructor por omisión. Y finalmente me piden definir una fecha de apertura. De igual forma, no voy a especificar aquí una fecha en particular, sino que gracias a la infraestructura que acabo de importar, ya puedo tener acceso, en este caso, a la fecha que tiene definida la computadora donde voy a ejecutar este programa. Entonces, esta infraestructura lo que hace es tomar la fecha de mi computadora y con eso inicializar el objeto fecha. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es inicializar el objeto, el atributo fecha, utilizando el constructor newDate. ¿Sale? Y esto automáticamente tomará la fecha del sistema. Y bueno, de esta forma es como ya tendría definido mi primer constructor, que es el constructor por omisión, en donde todo, vean ustedes, absolutamente el ID, el número de cuenta, el número de sucursal, el saldo, se definen de manera aleatoria y la fecha, pues se toma la fecha del sistema, es decir, la fecha del día en la que ustedes estén haciendo la ejecución correspondiente. ¿Sale? Entonces, por favor, revisen
Cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber para que yo pueda ampliar la explicación si es que se necesita. Bueno, el segundo constructor que me están solicitando es un constructor que reciba parámetros. En este caso me están pidiendo que el constructor reciba solamente un parámetro. En este caso el parámetro que vamos a recibir es justamente el saldo de la cuenta. ¿Sale? Entonces voy a copiar completamente la definición del constructor por omisión y voy a hacer una modificación simplemente para mi constructor por parámetros. En este caso significa, o me están indicando, que el constructor si recibe un parámetro, el único parámetro que va a recibir es el saldo. Es decir, con este constructor no se va a poder hacer una definición aleatoria del saldo, sino que más bien aquí lo que vamos a hacer es que el saldo que aquí antes en el constructor por omisión había definido de manera aleatoria, ahora lo voy a inicializar con este saldo que está llegando como parámetro. Vean que aquí estoy utilizando el mismo nombre del parámetro, el mismo nombre del atributo para nombrar el parámetro. Cuando tengo este escenario, recuerden que necesito resolver ambigüedad y lo único que hago es agregarle la palabra this a el nombre que estoy utilizando para definir el atributo de clase. En este caso el atributo de clase está definido del lado izquierdo. Entonces al atributo de clase lo voy a inicializar con el parámetro que se está recibiendo en este caso. Ahora bien, alguien podrá decir, oye, ¿y qué pasa si mandan un saldo negativo? Eso no sería un problema para la definición de la cuenta. Vean que arriba no tuve que preocuparme por eso porque se definió de manera aleatoria y estoy garantizando que no se va a definir ningún valor negativo. ¿Qué va a pasar en este caso dado que aquí esto va a llegar del exterior? Bueno, va a llegar del exterior, eso es un hecho. ¿Es posible que tenga un valor negativo? Sí, pero no voy a preocuparme del lado de la definición de la cuenta. Es decir, recuerden que no voy a utilizar yo directamente los objetos de la tabla de la clase cuenta, sino que voy a tener una segunda instancia que será el banco que va a encargarse de utilizar o de crear objetos de esta categoría. Entonces, ¿qué es lo que voy a esperar? Yo voy a esperarme a que sea el banco quien se encargue de validar que no se reciban saldos negativos para poder hacer la creación de la cuenta. Dado que tengo un segundo nivel que se va a encargar de utilizar objetos de esta clase, entonces aquí no me voy a preocupar y voy a asumir que el banco será el que haga esa validación, de manera que si el banco hace la validación y determina que el saldo es válido, entonces va a poder hacer la invocación, en este caso del constructor correspondiente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asumimos que el saldo que está llegando como parámetro es un saldo válido y simplemente lo inicializo. Si esto no se pudiera garantizar, entonces sí tendríamos que hacer la validación nosotros, ¿vale? Pero aquí se lo voy a dejar del lado del banco porque es la aplicación completa que me están solicitando. Bueno, entonces revisen por favor, cualquier duda, cualquier comentario, por favor externenlo para que lo podamos resolver. Siguiente constructor y último, me piden un constructor ahora que reciba dos parámetros. En este caso el constructor va a recibir el saldo y el número de la sucursal en donde se está otorgando la cuenta. Entonces aquí voy a agregar un segundo parámetro, en este caso va a ser un parámetro entero para recibir el número de sucursal. Nuevamente, se va a seguir el mismo comentario que surgió para el saldo. Como esto lo va a utilizar el banco, entonces yo voy a esperar que el banco garantice tanto que el saldo sea válido como que la sucursal sea válida. Es decir, estamos hablando que las sucursales que tiene este banco van de 1 a 100. Entonces, cuando el banco se encargue de crear una cuenta en una sucursal en particular, se debe de garantizar que la sucursal sea cualquiera de estas 100 sucursales que tenemos. Y si no, pues que se encargue de informarle a quien esté creando la cuenta para decirle que esa no es una cuenta válida. Entonces, dado que la sucursal también la vamos a inicializar y asumimos que el valor es válido, pues la sucursal la voy a inicializar con el parámetro. Como estoy utilizando el mismo nombre del atributo para nombrar al parámetro, entonces voy a apoyarme en la palabra reservada this para resolver la ambigüedad correspondiente. Y bueno, entonces aquí ya tendríamos definidos los métodos, los tres constructores que nos piden para nuestra clase cuenta débito. ¿Sale? Bueno, enseguida voy a comenzar a programar los métodos get. Como les decía, el usuario una vez que haya creado la cuenta no va a poder hacer modificación explícita y directamente de los elementos que tenga una cuenta. Es decir,
Si se permitiera, tendríamos el método set número de cuenta, set saldo, set sucursal, set fecha, y eso implicaría que yo, usuario, tendría la posibilidad de cambiar mi número de cuenta, cambiar mi ID, cambiar mi sucursal, cambiar mi saldo, cambiar la fecha, y eso no se puede, porque nosotros no vamos a poder tener acceso directamente a la información de la cuenta. Quien se va a encargar de hacer esto es directamente el banco, pero por otros medios, no directamente por los métodos set. Entonces, dado que esos métodos set no los voy a poder utilizar como usuario, entonces no me desgasto programándolos y solamente me quedo en este sentido con los métodos get. Entonces, vamos a programar un método get para cada uno de los atributos que tengo en la clase. Vean que en este caso estoy trabajando con 5 atributos de clase, entonces definiré un método get para cada uno de ellos. Vamos entonces hacia allá. Entonces voy a definir el primer método get. Es un método que tiene tipo de retorno. En este caso voy a devolver un valor entero que se llame getID. ¿Sale? No recibe ningún parámetro del exterior y lo único que tiene que hacer es devolverme el ID del cliente que tiene definida la cuenta. Lo único que tiene que hacer. Vean que la programación de los métodos get, muy sencilla, no tiene mucha labor que realizar, ¿sale? Porque como no recibe información del exterior, trabaja solamente con información interna, entonces es muy fácil programarlos. Entonces voy con el segundo método get. En este caso el método también tiene tipo de retorno, en este caso va a devolverme un valor de tipo cadena, porque este me va a permitir conocer el número de cuenta de alguna cuenta en particular. Entonces lo único que tiene que hacer es devolverme el número de cuenta correspondiente. Siguiente método get. También va a ser un método que va a tener como tipo de retorno un entero, y esto es porque este método me va a permitir conocer la sucursal en donde fue otorgada la cuenta. Y lo único que tiene que hacer es informarme con el número de sucursal de la cuenta en cuestión. ¿Sale? Vamos con el siguiente método get. Es un método que tiene como tipo de retorno el valor double, y esto es porque este método me permite conocer el saldo de alguna cuenta en particular. Y lo único que tiene que hacer es devolverme el saldo correspondiente y no realizar ninguna tarea adicional. ¿Vale? Entonces vean que esta programación de métodos es sumamente sencilla, no hay mucho problema en la definición y podemos avanzar muy rápido. Vamos con el siguiente método get. En este caso, este método va a devolver un objeto de tipo date, y eso es porque este método va a devolverme la fecha de apertura de la cuenta. Lo único que tiene que hacer es devolverme la fecha en que se abrió la cuenta y no más. ¿Sale? Bueno. Entonces ya tengo ahí los métodos get para cada uno de los atributos que definen a las cuentas de débito. Necesito un método para saber si una cuenta está vacía. Entonces vamos a programarlo. Es un método que me debe de dar una respuesta. En este caso me va a devolver un valor booleano, es lo que yo esperaría. True si la cuenta está vacía, falso en caso contrario. Entonces es un método que tiene tipo de retorno. En este caso el tipo de retorno es el tipo boolean. Vamos a darle el nombre tal cual, está vacía, porque estoy haciendo referencia a una cuenta de débito. Entonces, ¿cómo sabemos que una cuenta está vacía? Pues está vacía si el saldo de la cuenta es igual a 0. Entonces, vamos a devolver directamente el resultado de una expresión booleana, y aquí vamos a comparar el saldo con 0. En estricto sentido, el saldo es double, entonces lo tendría que comparar con 0.0, pero con un 0 bastaría. Lo voy a dejar aquí como 0.0 porque para hacerlo correspondiente con el tipo de dato, pero con colocar un 0 estaría bastando para poder hacer esta comprobación. ¿Sale? Bueno, entonces vamos con el siguiente comportamiento que nos piden de la clase. Entonces necesitamos un método para depositar, un método para retirar y un método para transferir dinero. Depositar es el único método que no tiene que consultar el saldo, porque es hacer llegar más dinero a la cuenta independientemente del saldo que tengamos. Pero los métodos retirar y transferir, eso sí tendrán que hacer una validación del saldo que tiene la cuenta para poder hacer el movimiento. ¿Sale? Vean que, y espero que ya a estas alturas ustedes ya tengan un poco más de práctica
con el paradigma orientado a objetos y vean que ya nos estamos moviendo un poco más rápido al momento de hacer la definición de los métodos. Yo esperaría que estén ganando un poco esa experiencia. Si no, no se preocupen, esto es mucho de estar practicando, mucho de estar programando. La programación en este caso, afortunadamente no es posible aprenderla directamente en los libros o simplemente leyendo, sino que para poder enfrentarse, para poder tener un buen nivel de programación, lo que tienen que hacer es estar programando, es estar experimentando, es estar jugando con las líneas de código, estarse enfrentando a los errores, estar viendo cómo los resuelvo o cómo hago que una tarea en particular se resuelva de una forma en específico. Entonces, si a este punto no están ganando ese nivel de expertise, entonces lo que les hace falta es estar jugando más con los aspectos de programación, y justamente para eso les dejo los códigos. Les dejo los códigos para que ustedes le metan mano, para que ustedes los modifiquen, para que ustedes los compilen, se enfrenten a errores, les salgan dudas y esas dudas las externen en el grupo directamente a mí y yo pueda corregir o pueda no corregir, pueda solventar la duda y pueda explicarles por qué lo que están pensando no está funcionando, o a lo mejor es una solución bastante interesante y digna de aplaudirse, ¿sale? Entonces, justamente esa es la idea, y entonces hay que estar practicando continuamente para que vayamos ganando este expertise, ¿sale? Bueno, entonces vamos con el primero de los métodos, es el método depositar. Este método yo podría programarlo para que me devuelva una respuesta de que el depósito ha sido exitoso, pero voy a evitarme el que me dé una respuesta y simplemente lo mandaré quizás como un mensaje en pantalla utilizando println. Entonces, derivado de esta característica, lo voy a programar como un método void, lo voy a llamar depositar. Y me dicen que para programar el depósito lo que tengo que hacer es un método que reciba como parámetro la cantidad que se va, en este caso, a depositar a la cuenta, ¿sale? Vean, aquí no estoy solicitando directamente el número de cuenta, que quizás es la duda que a alguno le puede surgir a este punto. Oye, estás recibiendo la cantidad, pero ¿cómo sabes a qué cuenta se va a depositar? Bueno, recuerden que las cuentas yo no las voy a utilizar directamente, sino que va a ser el banco. Entonces, el banco, cuando el usuario quiera hacer una tarea de depósito, lo primero que tendrá que hacer es buscar la cuenta hacia la cual se tiene que hacer el depósito. Pero yo no estoy dejándole esa responsabilidad a la cuenta. Es decir, la única responsabilidad que tiene la cuenta de débito es poder realizar estas tareas que estoy programando sin preocuparse de si es la cuenta o no, porque no es su responsabilidad. La responsabilidad es directamente del banco. Entonces el banco se tendrá que asegurar de que la cuenta exista, y si la cuenta existe, entonces invocar directamente su método de depositar, pero ya se sabrá cuál es la cuenta en específico. Por esa razón es que aquí no le estoy mandando como parámetro el número de cuenta, porque aquí solamente estoy pensando en la construcción de una sola cuenta, del manejo de una sola cuenta. Entonces pueden entender que no tiene sentido mandarle un número de cuenta porque aquí solamente tengo una cuenta disponible. ¿Quién es el que va a tener más cuentas? El banco. Entonces, que sea el banco el responsable de hacer esta búsqueda. ¿Sale? Aquí estoy asumiendo que ya encontré la cuenta y le voy a hacer el depósito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el depósito? Muy sencillo. Vamos a actualizar el saldo. Utilizamos un operador compuesto más igual para agregarle en este sentido la cantidad. También pueden preguntar, oye, pero ¿qué tal que me mandan una cantidad negativa? ¿Eso no sería incorrecto? Sí, sería incorrecto, pero recuerden, yo no voy a hacer el uso directamente de los objetos de cuenta, sino que va a ser el banco quien se va a encargar de realizar esta labor. Entonces, que sea el banco el que se encargue de validar que la cantidad que se va a depositar sea una cantidad válida, ¿sale? Entonces, por eso no me preocupo, y aquí estoy asumiendo que este valor es válido, y entonces simplemente se hace la actualización correcta. Vean que el asumir que otra persona o que otra instancia se va a encargar de hacer las validaciones facilita mucho la programación. Evidentemente o desafortunadamente, pues seremos nosotros mismos los que vamos a programar la siguiente instancia. Entonces, aun cuando aquí estamos facilitando la programación, no nos estamos salvando de esas validaciones. Cuando programemos, seguramente en el siguiente video, la clase que se encargue de manipular las cuentas para el banco, entonces ahí sí habrá que colocar las validaciones correspondientes, ¿sale? Entonces, bueno, quedaría entonces la actualización del saldo, y como les comentaba, sí le voy a avisar al usuario utilizando el println. Entonces le vamos a poner aquí
un mensaje que indique saldo actualizado exitosamente, por ejemplo. Entonces voy a poner aquí un salto de línea. Recuerden que estos saltos de línea los estoy haciendo porque estamos pensando que estos mensajes van a salir dentro de una aplicación que tiene menús. Entonces, si no coloco estos saltos de línea, los mensajes se colocan enseguida de los despliegues de menús y podrían confundirnos. Entonces, un espacio ya me permite separar el mensaje que está mandando el programa de lo que está desplegando para el control de los menús. ¿Sale? Por esa razón es que he estado en la mayoría de los mensajes de println dentro de mis aplicaciones agregado explícitamente saltos de línea. ¿Sale? Bueno. Entonces, así me quedaría programado el método depositar. Vamos con el método retirar, que es el segundo método que me piden. Nuevamente, una vez que hago el retiro, así como sucedió con el depósito, solamente le voy a mandar un mensaje al usuario en pantalla indicando si el depósito se pudo efectuar, si el retiro se pudo efectuar o no. Entonces, voy a trabajar en este caso el método retirar y va a ser como depositar de tipo void. ¿Vale? Vean que tanto en depositar como en retirar yo puedo tomar la decisión de si lo quiero hacer con tipo de retorno o si lo quiero hacer void porque explícitamente no me pidieron nada. Entonces yo tengo el control de decidir cómo quiero programarlo. En aquellos métodos en donde explícitamente me pidan tipo de retorno, ahí sí no puedo tomar la decisión. Tengo que hacerlos como me los están solicitando. ¿Sale? Entonces, bueno, en el caso del método retirar, lo que vamos a hacer es, y de igual forma, recibir por parámetro la cantidad que se va a retirar. Recuerden que este debe de ser un valor válido, debe ser una cantidad mayor a 0, pero yo no voy a ser quien me encargue de hacer la validación. Esto lo hará el banco, entonces aquí asumo que si ya se invocó el método retirar, es porque la cantidad era una cantidad válida. Entonces, ahora sí, aquí a diferencia de depositar, vean que no tuve que consultar el saldo para poder hacer el depósito. Se hace independientemente de la cantidad que se tenga. Sin embargo, en el retiro sí tengo que preguntar si la cantidad que voy a retirar es menor o igual que el saldo que tengo en la cuenta. Si esta condición se cumple, entonces significa que es posible hacer el movimiento. ¿Y cómo efectúo el movimiento? Pues es muy sencillo, simplemente utilizo un operador compuesto, en este caso menos igual, porque voy a hacer una actualización en resta y le resto la cantidad que me están pidiendo retirar. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí un outprintln y le vamos a poner en este sentido retiro exitoso. Retiro exitoso. Y vamos a poner entregando o vamos a dejarle aquí nada más, simplemente dinero entregado. Y listo. ¿Sale? Entonces voy a poner aquí un salto de línea. Y ya está. Eso es si se pudo hacer el retiro. Si la condición inicial no se cumple, entonces significa que no hay fondos suficientes. Y eso es justamente lo que le voy a avisar. Con un println le voy a indicar no hay fondos suficientes. O saldo suficiente, como ustedes quieran. Entonces ponemos un salto de línea. Y ese sería el menú o lo que le estaríamos avisando al usuario con respecto a la operación del retiro. ¿Sale? Bueno, entonces revisen por favor, cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber. Entonces, vamos con el método transferir dinero. Recuerden que en este caso no me voy a preocupar, así como sucedió con el depósito y con el retiro, no me voy a preocupar en este caso de ni cuál es la cuenta de la cual se va a retirar, ni cuál es la cuenta a la cual se va a hacer esta transferencia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque recuerden que esto no lo voy a hacer yo directamente desde las cuentas, sino que va a ser el banco quien se va a encargar de validar tanto que la cuenta origen exista como que la cuenta destino exista y que la cantidad que se va a transferir sea una cantidad válida. Y evidentemente de lo que sí me voy a hacer responsable dentro de la cuenta es verificar que la cantidad que estoy asumiendo que es válida, sí tengamos dinero suficiente para poder solventarlo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y muy importante, me dicen que si voy a trabajar con la operación de transferencia, el método me debe de devolver la cantidad que se está transfiriendo. Lo cual se puede entender un poco porque si se puede efectuar la operación, entonces voy a retirar eso, pero voy a devolver esa cantidad para mandarlo hacia otro lado. Entonces vean que
En el retiro y en el depósito no necesitaba como tal tener una respuesta en explícito, pero en el caso de la transferencia resulta como más natural el que estemos trabajando con esto. Entonces, se parece mucho al método retirar, entonces lo voy a copiar y lo voy a modificar. De entrada me dicen que este método tiene tipo de retorno y me debe de devolver justamente la cantidad que se está retirando, bueno, que se está transfiriendo. Entonces voy a llamar a este método transferir. Recibe como tal, como parámetro, una cantidad que estamos asumiendo que es válida. Se tiene que verificar que la cantidad sea menor o igual que el saldo. La actualización del saldo es exactamente la misma. Y aquí lo que estamos haciendo es indicándole, vamos a mandarle aquí un mensaje que diga saldo transferido. Exitosamente. ¿Por qué lo estoy diciendo que es exitosamente? Porque recuerden que si pude llegar a este punto, cuentas destino origen existían, ¿sale? Entonces sí le va a llegar este dinero a la otra cuenta, ¿sale? Ahora, como es un método que tiene tipo de retorno, pues vamos a poner aquí un return que voy a devolver en este caso justamente la cantidad que estoy retiro. Vean que parece como que estoy ciclando porque la recibo de un lado y es lo mismo que devuelvo, pero en realidad hay un paso intermedio. Es sí lo recibí, pero no directamente lo devuelvo. Lo retiro de saldo y ahora sí mando esa cantidad, ¿sale? Entonces, les digo, parece como que está dando vueltas, pero en realidad está funcionándome para la tarea que me están solicitando. En el caso de que esta primera validación no se pueda cumplir, entonces significa que no hay saldo suficiente. Entonces le voy a indicar que no hay saldo suficiente, pero recuerden que es un método que tiene tipo de retorno. Entonces, si no sucede el caso, la rama verdadera, en donde se devuelve la cantidad, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a devolver? Pues simplemente un 0, porque no se está pudiendo devolver, en este caso, ningún dinero, ¿sale? Entonces, ojo, esto es muy importante cuando estamos trabajando con la programación, ¿sale? Asegurar, si estoy trabajando con un método que tiene tipo de retorno, que en efecto, y estoy haciendo una validación, que tanto en la rama negativa como en la rama positiva, tengamos un retorno, en este caso, de un valor que sea válido, ¿sale? Entonces, bueno, por favor, revisen cualquier duda, cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber para que pueda yo aclarar la duda que está surgiendo. Vamos a ver qué métodos nos están solicitando. Nos faltan un método que me permita vaciar una cuenta. Igual es un método muy sencillo. Entonces vamos a poner aquí. Public es un método igual que no me va a devolver absolutamente nada. Entonces voy a programarlo como un método void. El método se va a llamar vaciar. Tampoco recibe información del exterior porque es dejar en ceros la cuenta que tenemos en este sentido, en este caso con la cual estamos trabajando, ¿sale? Entonces, para vaciar la cuenta, lo único que necesitamos hacer en este caso es dejar el saldo en 0. Y ya, no tengo que hacer absolutamente nada más. Incluso si quisieran, vamos a mandarle aquí un mensaje al usuario, dado que es un método void, y podemos ponerle cuenta con saldo 0. 0.0. Un salto de línea y se acabó. Este mensaje no es obligatorio, pero igual y nos funciona para poder informar al usuario de lo que está sucediendo cuando se invoca el método. Y bueno, por último, nos están pidiendo un método toString que me permita imprimir la cuenta en formato cadena de carácter. Ustedes recordarán que al inicio de la programación de esta clase hice un montón de imports y ahorita el único que he utilizado es lo que corresponde con los objetos de la clase date, pero nada de simple date format, ni del formato de números, ni absolutamente nada más. ¿Dónde lo voy a utilizar? Justamente lo voy a utilizar en la clase que se va a encargar de mostrarme una cuenta. Entonces quiero que la cuenta aparezca formateada de manera adecuada. Vamos a poner aquí el método toString. Recuerden que es un método que tiene tipo de retorno, se llama toString porque estoy sobreescribiendo la versión que tiene definida genérica dentro de la clase Object para que haga un formato en específico para mis necesidades. Entonces, ahora sí, aquí viene la utilización de la infraestructura.
Quiero definir un objeto que me permita formatear una cadena, un valor numérico con el formato de moneda. Entonces voy a utilizar para eso number format. Entonces vamos a poner aquí un objeto que se llame formato. Este me va a permitir formatear el saldo. Entonces vamos a utilizar number format. Punto. Recuerden que quiero formatear una cantidad numérica como moneda. Entonces vamos a invocar aquí un método que se llama getCurrency instance. Y recuerden que necesito que se utilice como símbolo de moneda el que nosotros estamos acostumbrados y que conocemos como el signo de pesos. Entonces para eso voy a hacer una invocación regional. Para eso vamos a utilizar un objeto locale. Y lo que vamos a hacer aquí es vamos a indicarle cuál es la configuración regional que estoy utilizando para el símbolo de moneda. En este caso estoy trabajando la configuración en inglés de Estados Unidos. Esto es muy importante porque recuerden que tengo configuración en inglés en distintas regiones. Entonces, por ejemplo, si utilizo una configuración de inglés, por ejemplo, en Inglaterra, pues el símbolo de moneda es diferente. ¿Sale? O si estoy trabajando con una configuración en español de España, pues entonces el símbolo sería el símbolo de euros. ¿Sale? Aquí lo que quiero es que aparezca el signo de pesos, que es el signo de dólar. ¿Sale? Entonces, para eso estoy definiendo esta programación. ¿Sale? También, ¿qué necesito? Entonces, esto ya me va a permitir formatear cualquier cantidad numérica con formato moneda. Lo único que necesito. ¿Qué necesitamos adicionalmente? Poder formatear una fecha. Entonces, vamos a poner aquí Simple Date Format. Entonces, vamos a ponerle de nombre formato S. Y aquí vamos a ponerle formato F, para que sea el formato para el saldo y el formato para fecha. Y aquí simplemente vamos a crear un objeto del tipo New Simple Date Format. Y lo que voy a pasarle como parámetro para creación es el formato con el cual yo quiero darle sentido a la fecha. En este caso vamos a utilizar el formato entrecomillado de seguido de 2 M's y 4 elementos para poder definir el año. ¿Sale? Entonces, siempre que queramos darle formato a la fecha para utilizar un formato de fecha conocido, entonces vamos a utilizar el Simple Date Format con esta configuración. Y ya, tengo los objetos que me van a permitir tanto formatear cantidades numéricas como moneda y cadenas que parezcan fecha con un formato de fecha conocido. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos aquí. Vamos a definir un objeto de tipo string que voy a llamar cuenta. La voy a inicializar con cadena vacía para poder ir concatenando los demás elementos. Y ahora sí, vamos con la concatenación. Entonces, cuenta más igual. Entonces vamos a poner aquí el número de cliente. 2 puntos, espacio. Y vamos a concatenar aquí con el ID. ¿Vale? Después voy a concatenar, pero no va a aparecer en la misma línea, entonces voy a poner aquí un saldo de línea, ahora para el número de cuenta. 2 puntos, espacio, y concatenamos con el número de cuenta que ya en la creación me encargué de que apareciera formateado. ¿Con qué más vamos a concatenar? Bueno, en este caso vamos a concatenar, pero no va a aparecer en la misma línea, por eso pongo un salto de línea con el número de sucursal. 2 puntos, espacio, y concatenamos con el atributo sub. Y luego voy a concatenar, igual no va a aparecer en la misma línea, por eso ponemos un salto de línea para el saldo, 2 puntos. Y ahora sí, si nada más colocar aquí saldo, saldría el valor de tipo double, tal y como está definido. Pero quiero que este número aparezca formateado, entonces voy a utilizar el objeto formato S. De aquí voy a invocar el método format que está definido dentro de number format. Ya tengo el formato definido y ahora lo que voy a formatear es el saldo y ya, no necesito hacer absolutamente nada más. Por último, vamos a
mostrar, pero no va a aparecer en la misma línea, por eso pongo un salto de línea para la fecha apertura de la cuenta y concatenamos nuevamente. Si colocara la fecha me saldría en un formato raro la especificación porque estoy trabajando directamente con el tipo date, con objetos de tipo date, pero yo quiero el formato particular que definimos en simple date format. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el objeto formato F y de igual forma, así como sucedió con formato S, tiene también definido un método que se llama format. Y este método me permite ya aplicar el formato definido en simple date format a un objeto de tipo date, ¿sale? Y por último vamos a agregar un elemento separador. Esto no es obligatorio, pero bueno, lo voy a agregar simplemente para que en la impresión de varias cuentas aparezca un elemento que la separe. Entonces no aparece en la misma línea, lo pongo en una línea diferente y aquí lo que voy a hacer es, pues vamos a imprimir algunos asteriscos, por ejemplo. Por ejemplo, con eso yo creo que ya es suficiente y ponemos un salto de línea y finalizamos la configuración de la cadena, que es lo que debe de hacer el método toString por retornar o devolver, en este caso, el objeto que tiene el formato de la cuenta, que en este caso es el objeto cuenta, y con eso tenemos el método toString. Y con esto pues finalizamos la clase cuenta débito. Bueno, vamos a compilar para ver que no haya ningún error. Me pide que lo guarde. Vamos a guardarlo en nuestra carpeta de arreglos y aquí voy a definir entonces cuenta débito, que es donde tengo mis programas para todo lo que tiene que ver con arreglos. Voy a guardar. Esperamos que nos dé una respuesta el compilador. Vean que en ese sentido no tengo ningún error. Me preocupé por escribir de manera adecuada y correcta cada una de las líneas. Y bueno, pues ya está entonces la clase cuenta débito creada. Y ya la tengo disponible para comenzar a crear más de una cuenta. Pero eso es responsabilidad del banco, ¿sale? Entonces voy a dejar la programación de la aplicación en este punto, a este nivel en este video, y nos vemos en una siguiente entrega para subir al segundo nivel. Ahora ponerme del lado del banco, ver cómo le hago para utilizar esta infraestructura que ya está definida para las cuentas de débito y seguir trabajando con la siguiente especificación hasta poder llegar a la clase que implementa el método main y poder ver todo esto funcionando, ¿sale? Bueno, pues revisen código. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una siguiente entrega. Hasta luego.